también acerca de la soberanía de Dios. Aprendimos que Dios está en control, que Dios aún tiene en su mano su reino. Él todavía está controlando todas las cosas, hermanos. Aprendimos que Dios hace lo que quiere con quien Él quiere, pero que también le da la responsabilidad al hombre de tomar las decisiones correctas. Y que es Dios, hermanos, quien se encarga de cómo será el resultado de tomar esas decisiones. Esa es la soberanía de Dios, hermanos. ¿Sí? Dios es soberano, Dios hace lo que quiere con quien quiere, pero le ha dado libre albedrío al hombre para que haga lo correcto o haga lo incorrecto, pero el resultado siempre será del Señor. Y como ejemplo podemos ver, hermanos, a Moisés. Dios llama a Moisés y le dice, ve y dile a Faraón, ¿verdad?, que deje salir a mi pueblo. Dile que yo he dicho que deje salir a mi pueblo para que vaya a adorarme. Y vemos que le dice, pero ten en cuenta algo, Moisés. Ten en cuenta que yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje salir. ¿Por qué? Porque yo he de sacar a mi pueblo, dice, con mano poderosa, para que sepa no solamente Egipto, sino los pueblos que están alrededor, que sepan que hay un Dios, ¿verdad? Y que yo soy. Podemos ver también otro ejemplo, hermanos, con Josué. Cuando pasan a la tierra prometida allá en Canaán, ¿verdad? Y se encuentran con Jericó, y cómo Dios quiere usar a Josué, y le dice, mira, Josué, van a ir durante 6 días y van a dar, ¿verdad?, una vuelta cada día a la tierra de Jericó, y en el 7º día van a dar 7 vueltas. Dice, ¿y sabes qué, Josué? Lo van a hacer en silencio. Hay quienes dicen, ¿verdad? Es chiste, hermanos, es broma, ¿verdad? No lo van a tomar tan a pecho. Hay quienes dicen, no había mujeres ahí, ¿verdad? Porque debían de dar 6 vueltas y el día 7º 7 vueltas, dice, y todo en silencio. Todo sin decir nada. Y le dice, y entonces cuando den esas 13 vueltas, ¿verdad?, gritarán. ¿Y quién iba a dar el resultado, hermanos? Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cayeron las murallas, se cayeron los muros. Entonces Dios, hermanos, puede intervenir también en nuestras vidas, cuando quiera y como quiera. ¿No es cierto, hermanos, que todos queremos tener el control de nuestras vidas? Nosotros queremos tener, hermanos, el control de nuestras acciones, ¿sí? Pero también queremos tener el control, hermanos, de los resultados de nuestras acciones, pero no somos Dios. El querer tener, hermanos, el control de nuestras decisiones y de los resultados de nuestras acciones, hermanos, es una mera ilusión humana. La Biblia me enseña, hermanos, que mi responsabilidad es ser fiel con lo que Él me ha dado. Mi responsabilidad, hermanos, es ser fiel con la familia que Él me ha dado, con los hijos que Él me ha dado, con el trabajo que Él me ha dado, con el hogar que Él me ha dado. Mi responsabilidad es ser fiel, hermanos, con lo que Él me da cada día. Pero los resultados debo de dejárselos, hermanos, de Dios. Nosotros planificamos, hermanos, y podemos decir, ¿verdad? Hoy podemos decir, mañana, ¿verdad? Voy a hacer esto, y planificamos para el día de mañana, hermanos. Pero ¿de quién es el día de mañana? ¿A quién pertenece el día de mañana? A Dios. ¿Acaso sabemos que mañana nos vamos a levantar, hermanos? No sabemos, ¿verdad? Mire, no pierda Génesis 37 y vaya ahí a Lucas. Lucas, hermanos, capítulo 12. Lucas 12. Mire lo que dice el Señor sobre planificar. Lucas 12, versículo 25. ¿Están ahí?
Mire lo que dice versículo 25 y 26. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Por qué os afanáis? Dice, no, por más que te afanes, no puedes hacer ciertas cosas. No puedes controlar ciertas cosas de tu vida. Todo el resultado es el Señor. Es decir, hermanos, no importa lo obediente que sea hoy a Dios, el resultado siempre será de Dios. Y el resultado, hermanos, de mis acciones puede ser algo que no me guste ni a mí ni a usted. Debemos entonces de recordar, hermanos, que en cuanto a todo de la vida no tenemos el control. Él muchas veces va a obrar de maneras, hermanos, que no entendemos. Fracasos, luchas, sufrimientos, enfermedades, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es que Dios puede transformar un momento difícil en un momento de bendición. Y es triste, hermano, porque la suposición implícita en la mente de muchos es, si Dios es poderoso y bueno, entonces ¿por qué hay tanto sufrimiento, dolor y angustia en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite que los niños que están allá, verdad, en medio de la guerra entre Israel y Gaza, por qué permite que los niños estén sufriendo? ¿Por qué permite, verdad, que en ciertas partes del África tantos niños estén muriendo de hambre, de desnutrición? ¿Por qué Dios permite tantas guerras? ¿Por qué Dios permite, verdad, que mi hijo esté enfermo? Y podemos hablar de tantas cosas. Y luego, como suponemos ciertas cosas, decimos, Dios es bueno y no poderoso. O Dios es poderoso y no toda bondad. Al fin y al cabo no se puede tener todo a la vez. Pero eso no es verdad, hermanos. Dios tiene en control todas las cosas. Ahora, ¿cómo le llamamos a la soberanía de Dios? Se le llama, hermanos, hay un término que usamos el cristianismo, ¿verdad? Y se puede malinterpretar en muchas áreas. Pero este término le llamamos la providencia de Dios. Y este término lo usamos a menudo, hermanos, para reconocer la aparente intervención de Dios en nuestros asuntos. Por decir, puede venir un matrimonio, ¿verdad? Y se queda en la iglesia y luego puede decir, ¿verdad? En cuanto a la providencia de Dios, puede decir, mire, hermano, mire, pastor, yo estuve a punto de divorciarme, ¿verdad? Y por la providencia de Dios, un día vinimos a la iglesia, escuchamos una predicación, Dios nos habló, nuestro matrimonio se salvó y hoy por la gracia de Dios y por su providencia estamos aquí y somos una familia fuerte en el Señor. Y debemos de tener cuidado porque puede haber, ¿verdad?, quien diga lo mismo con los testigos de Jehová. Y sabemos que los testigos de Jehová enseñan un falso evangelio, hermanos, ¿verdad? Es por eso que debemos de tener cuidado en cuanto a esto. Ahora, mire, en cuanto a la providencia de Dios debemos entender que Dios controla o dispone ciertas circunstancias de la vida que dan un resultado específico. Hay dos errores, hermanos, que cometemos al contemplar la providencia de Dios. Primero, el primer error es que podemos aceptar todo lo bueno como que fue Dios, ¿verdad? Nos pasan cosas buenas y decimos, fue la providencia de Dios. Ahora, ¿será eso verdad? ¿Recuerdan, hermano, que Satanás en el desierto vino y tentó al Señor Jesús? ¿Sí lo recuerdan ahí en Mateo 3, Lucas 3? ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús, hermanos? Le ofreció honra, le ofreció fama, le ofreció gloria, le ofreció bienes, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿el diablo puede dar cosas buenas?
Claro que sí. Y muchas veces podemos caer y decir, me ofrecen un mejor trabajo. Y podemos decir, este trabajo viene de Dios, voy a tener mejor salario. ¿Sí? Voy a tener mejor salario, pero tú no sabes que ese trabajo te va a quitar tiempo de calidad con tu esposa, con tus hijos, tiempo de calidad con la familia. Tú no sabes, ¿verdad?, que ese trabajo te va a quitar de que puedas venir los domingos a la iglesia y tener una relación con Dios. Tú no sabes que en ese trabajo, ¿verdad?, va a pasar algo ahí y entonces va a ocasionar que te enojes con tu esposa y haya una separación, un divorcio. Pero nosotros podemos decir, es que ese trabajo es una bendición y es la providencia de Dios. Ajá. Puede haber ese error, hermanos, ver que muchas veces las cosas como bueno y decir que fue Dios. El segundo error, hermanos, que podemos cometer es tender a pensar que Dios es algo esporádico, ¿sí? Es decir, que cuando tú tropiezas, tú caes o que está sucediendo algo en tu vida, viene Dios, te levanta, te sacude, te cura, ¿verdad? Te empieza a echar a que andes, ¿verdad? Y ya cuando empiezas a andar, Dios se va y se olvida de ti y solamente en esas ocasiones aparece Dios. Pero no es así, hermanos. Lo que debemos entender de la providencia de Dios es que Él nunca está ausente. Dios nunca está ausente, hermanos. Siempre está presente en nuestras vidas. Amén. Amén. Él está en control todo el tiempo. Dice la Biblia que no duerme el que guarda a Israel. El que nos guarda, el que cuida, el que nos ama, hermanos, nunca duerme. Él no se olvida de nosotros. Podemos agradecer a Dios por ello, hermanos. Su providencia, hermanos, es para bienestar de su pueblo. Y su providencia, hermanos, siempre es para su gloria. Siempre es para nuestro bienestar y siempre es para su gloria. Si vamos a aprender, hermanos, como veíamos la semana pasada, a confiar en Dios, debemos saber que Dios siempre tiene algo bueno en mente cuando algo está pasando en nuestra vida. Hoy, hermanos, vamos a aprender a confiar en Dios a través de José y de la providencia de Dios. ¿Sabe que Dios usa los medios? Es más, Dios crea los medios, hermanos, en nuestra vida. Dios crea los medios y usa los medios necesarios. ¿Se acuerdan? La semana pasada, no recuerdo, creo que fue nuestro hermano Israel que enseñó, que hablaba de acá, ¿verdad? Y acá, hermanos, dice que mandó llamar a los profetas y luego mandó a llamar a Micaías. Y dice que Dios usó a esos profetas para que publicaran mentiras. Y luego cuando viene Micaías, ¿verdad? Dice, y es que yo miré un espíritu, ¿verdad?, delante del Señor, que el Señor usó para que estos le predicaran mentiras. Dios, hermanos, Dios aún usa todos los medios que hay y Dios a veces crea los medios que hay para hacer cosas en la vida de su pueblo y en la vida de las personas. Hermanos, Dios no está limitado. Y sabe, ni el pecado de las personas lo limita, sino que a veces el mismo pecado de las personas Dios lo usa. Así como hoy aprenderemos en la vida de José, hermanos, Dios usa los pecados y las malas decisiones de los hermanos de José para hacer lo que Él quiere, hermanos, en la vida de José y en la vida de su pueblo. Él saca un bien de las malas decisiones. Ahora, mire, Dios iba a cumplir, hermanos, lo que había prometido acerca del Mesías, lo que Dios le había prometido a Abraham en cuanto al Mesías, y lo iba a hacer, hermanos, comenzando con José. ¿Qué había prometido? Mire Génesis capítulo 15. Génesis 15. ¿Qué le había prometido? Génesis 15.
Versículo 13. Dios hablando con Abraham y le dice esto. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y le hace la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y no en él, sino en su simiente. Hablando de Jesús, hermanos. ¿Y con quién iba a comenzar? Iba a comenzar, hermanos, con José. Para comprender entonces todo lo que está pasando en la historia, tenemos que comprender todo lo que Dios está haciendo. Para que esto sucediera, hermanos, Dios permitió la maldad y las malas decisiones que tomaron los hermanos de José, para que eventualmente José estuviera en una posición de autoridad, para que todo esto se lograra. José se encuentra, hermanos, en un momento en el que no tiene el control. Están sus hermanos pecando contra él. Pero del otro lado vemos a Dios, hermanos, llevando a cabo su plan divino. Ahora, mire, vamos a aprender 3 lecciones. Vamos a Génesis 37. 3 lecciones, hermanos, para aprender a confiar en Dios, para confiar en el control de Dios. ¿Cuántos manejan aquí, hermanos? A ver, ¿cuántos manejan aquí? Ok. A ver, hermanos que manejan. ¿Alguna vez han llevado a alguien de copiloto? Ahí de copiloto. Y usted sabe lo que hace, ¿verdad? Y luego de repente va manejando y se para ahí en un semáforo, y se pega así al carro que va adelante, y la persona que va junto a usted le empieza a decir, no te pegues tanto al carro de adelante. O ve un tope, ¿verdad? Y se va frenando poco a poquito y la persona dice, tope, cuidado con el tope. No, mira, es que aquí haz así. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Cómo se siente que le vayan diciendo qué tiene que hacer cuando va manejando? No le dan ganas de decirle, oye, yo voy manejando, yo sé cómo manejar, ¿sí o no, hermanos? ¿Va que sí? Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando usted va de copiloto, ¿tiende a hacer lo mismo? No, una vez, hermanos, en una ocasión, ¿verdad? Que fui con el hermano Moya a Puebla, la madrugada de Puebla hasta, creo que fue hasta San Luis, ¿verdad? Donde le di. El hermano me dice, bueno, pues dale, ¿verdad? La madrugada, yo ya había dormido como unas 2 horas y media. Y me dice, mientras yo me voy a dormir. Pues ya salí, ¿verdad? De ahí del llamado Aro Norte, algo así, para ir hacia Querétaro, ¿verdad? Y luego había así como unos bachecitos, ¿verdad? Donde le di, y el hermano rápido se levanta, ¿qué pasó? No trates así, tú duérmete, ¿verdad? Déjamelo a mí. Tú haz lo que tienes que hacer, y lo que tienes que hacer es dormirte. Y es que, hermanos, mire, un raite se va a aprovechar mejor si disfrutamos del viaje, lejos de ir renegando o de ir diciéndole qué hacer al chofer. Ahora vamos a aprender un poquito de esto. Mire, vamos a ver primero un sueño brillante. Mire Génesis 37. Génesis 37. Versículos 5 al 7. Un sueño brillante. Dice, he aquí, desde el 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado.
He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba, dice, en esto. Ahora, hermanos, ¿no es cierto que todos tenemos sueños, planes, metas, propósitos? En su carrera, muchachas, ¿cuál es su sueño? Ser la mejor enfermera, ser la mejor hija, ¿verdad? Llegar a tener un buen empleo, ¿verdad? Un buen sueldo, tener una familia. ¿No es cierto que todo empieza con un sueño, hermanos? ¿Verdad? Con un propósito, con una meta. Un sueño es algo que quieres ser, algo que quieres hacer o algo que quieres experimentar. Pero luego la realidad llega y ¡pum! Ese sueño se convierte en una pesadilla. ¿Sí o no, muchachas? A ver, ustedes y dicen: ay, llego a las 7 de la escuela y salgo a las 7 y todavía hacer tareas. Ya no quiero ser enfermera. ¿Ah? Ese sueño se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla, y llegamos a decir, no recuerdo quién decía, fue horrible, ¿verdad? Tal vez tu hijo no es lo que esperabas. Tú tenías planes para él se alejó, hizo otras cosas y no es lo que esperabas. Tal vez un revés financiero te dejó con un corazón destrozado. Un matrimonio fallido. Una enfermedad. Luego todos tus sueños se fueron a la basura. ¿Por qué era tan brillante el sueño de José, hermanos? ¿Qué involucraba ese sueño? Involucraba 3 cosas, mire. Involucraba primero, hermanos, una posición de poder. ¿Sí? Dice que él veía cómo sus manojos se inclinaban a él. Luego, en el siguiente sueño dice que miró al sol, la luna y 11 estrellas que venían y se postraban delante de él. Una posición de poder, pero también, hermanos, una posición de autoridad familiar. Imagínense eso. Ser el más chico de todos, bueno, faltaba otro, pero siendo uno de los más pequeños, ¿verdad? Que los mayores venían y se postraban ante él porque tenía autoridad, hermanos, familiar. Pero ahora un sueño, hermanos, brillante, ¿sabe por qué? ¿Quién le había dado sus sueños? Dios le había dado esos sueños. Era una posición directamente dada por Dios, hermanos. Ahora, mire, todos los sueños de los cuales nos habla en la vida de Josué, todos los sueños venían en par. ¿Qué significaba eso? ¿Sabe? La Biblia, hermanos, la Biblia nos enseña lo que significaba eso. Mire, 2 capítulos allá adelante, Génesis 41, versículo 32. La Biblia nos explica qué significa esto. Génesis 41, 32. Mire lo que dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es, ¿qué? Firme de parte de Dios y que Dios se apresura para hacerla. Entonces, hermanos, significa
que los sueños que habían tenido eran certeza, que eran verdaderos y que se habían de cumplir. Se habían de cumplir, hermanos, aquellos sueños. ¿Sí? Ahora, qué brillantes sueños. Todos tenemos sueños, tenemos metas, tenemos propósitos, hermanos. No es malo tener sueños. No es malo tener planes y tener propósitos. Lo malo es, hermanos, querer lograrlo por nosotros mismos. Mire, número 2, vamos a ver un tiempo sin brillo. Un tiempo sin brillo. Mire Génesis 37. Génesis 37. Versículo 23. Génesis 37, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Hay mucho que aprender, hermanos, cuando el brillo de tus sueños empieza a disminuir. Mire Job 15 lo que dice. Job, capítulo 15. Job 15. Dice, ay, ay, ay. Dice el versículo 21. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad del asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Hermanos, qué feo, qué feo es cuando nuestros sueños empiezan a desmoronarse. Cuando nuestros planes, ¿verdad?, que teníamos empiezan a hacerse cada vez más pequeños. Dios, hermanos, iba a usar la maldad de los hermanos de José para cumplir su plan. Lo que no vemos, hermanos, es que lo que vino como resultado de los pecados de los hermanos de José no fueron desastres en su vida, sino que fueron, hermanos, la obra de la gracia de Dios en la vida de José. Dios involucra, hermanos, todos los eventos para dirigir todas las cosas hacia su fin designado. Mire, yo creo que todos hemos sido víctimas, hermanos, de un crimen. A todos en algún momento hemos sido víctimas de alguien, ¿no? El hermano comentaba ahorita cuántas personas desaparecidas. 14 años buscando a su hijo. Y sabe, todos, pues en algún momento hemos sido víctimas de algo, hermanos. ¿Y qué debemos hacer en esas circunstancias? Cuando pasa algo, hermanos, que nos deprime, que causa dolor, que causa angustia en nuestra vida, ¿qué debemos hacer en esas circunstancias? Tal vez José, hermanos, estaba preguntándose, si Dios es soberano, ¿por qué estoy en este pozo? ¿Por qué estoy en esta cisterna? Quizás José debió haber estado luchando con el temor. Una cisterna, un pozo oscuro, hermanos. La ira. ¿Por qué me hicieron esto? Un sentimiento de rechazo al pensar en la crueldad de sus hermanos. Mire Génesis 39. Génesis 39, versículo 1.
Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Quizá, hermanos, José se estaba preguntando, Señor, esto no era parte del plan. Esto no estaba en mi sueño. Tú no me mostraste esto, Señor. ¿Qué pasó con tu promesa? Nadie asocia, hermanos, la esclavitud con la prosperidad. La enfermedad con el éxito. ¿Verdad que no? Nadie asocia, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Lo extraordinario aquí es que aquel que lo compró, dice, era el único que veía. Que Dios estaba ¿con quién? Con José. Y que todo lo que él ponía en su mano, prosperaba. ¿Sabe? Tal vez, hermanos, Dios esté permitiendo algo en su vida, esté permitiendo algún sufrimiento, alguna enfermedad. Quizá Dios le esté permitiendo pasar por una circunstancia adversa para mostrarle a otros también su gracia a través de su vida. Y tal vez usted no lo perciba, hermanos. Tal vez usted se sienta que está decaído, que ya no puede más, pero quizás alguien más está viendo a Dios sosteniéndole por su pura gracia, hermanos. Tal vez otra gente lo está viendo, sosteniéndole de la mano y llevándolo, y tal vez usted no lo siente, tal vez usted no lo pueda ver, pero hay alguien que sí ve, hermanos, que Dios está con usted. Primero la cisterna, luego fue vendido. Luego, hermanos, si usted sigue en la historia, fue acusado falsamente por la esposa de su amo. Y luego, hermanos, puesto en la cárcel como un criminal. Lo puede usted ver ahí del versículo 17 al versículo 20 de Génesis 39. Y José, hermanos, pudo estar preguntando, ¿dónde está, Señor? Primero la cisterna, luego esclavo, ahora como criminal. ¿Qué estás haciendo? Ese no era el plan, ese no era el trato, Señor. Si estás en control, ¿por qué me encuentro en este lugar? Mire Génesis 40, Génesis 40, versículo 14. Génesis 40, 14. Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques, dice, de esta casa. Si usted lee el contexto, dice que José interpreta el sueño de un copero, de un panadero. Al panadero lo matan a los 2 días de que sale. Cuando el copero, hermanos, sale, iba a ser puesto nuevamente como copero del rey. Y aquí podemos ver la desesperación de José. Y le dice al copero, mira, cuando estés ahí con el rey, acuérdate de mí y de esta misericordia. Prácticamente le está diciendo, mira, cuando estés ahí delante del rey, háblale de mí. Dile que me vendieron, que me trajeron, me robaron de la casa de mi padre, me trajeron hasta aquí, me vendieron, que me acusaron falsamente y que estoy pagando una condena que no merezco. Háblale de mí. Sin embargo, hermanos, el copero se olvida. Pensó que por fin había luz. Mire versículo 23. Versículo 23. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Tan cerca y tan lejos.
tan cerquitas de salir, y el copero se olvidó. Intuimos, hermanos, por lo que José dice después, que José sentía mucha desesperación, impotencia, coraje, desánimo, frustración, y añádale lo que usted quiera. Pero Dios seguía en control, hermanos. Y ese es el tercer punto. Dios estaba en control de todo. Por fin, hermanos, sale el sol para José. En el capítulo 41, hermanos, José interpreta el sueño de Faraón y a través de ese sueño sobrevive Egipto, también Israel y toda la tierra conocida, dice la Biblia en aquel entonces. Esto fue, hermanos, lo que llevó a José a ser el segundo más poderoso de Egipto y del mundo conocido. Si el jefe de los coperos, hermanos, se hubiera acordado de José, José no hubiera estado en el lugar correcto para interpretar el sueño del faraón. Mire, si el copero hubiera ido a Faraón y le hubiera hecho saber, tal vez hubieran sacado a José, lo hubieran mandado a su casa con su padre y José no hubiera estado ahí, hermanos, en la cárcel y ser llamado por el Faraón y que interpretara sus sueños y salvar todo el mundo conocido, hermanos, a través de los sueños de Faraón y de la interpretación de José y de su buen trabajo como administrador. 23 años, hermanos, entre el sueño que tuvo y el cumplimiento de ese sueño. Pregunto, si alguien, hermano, te mostrara, si alguien viniera, ¿verdad? Con un celular, este ya es de unos años atrás, hermanos. Si alguien viniera con un celular del año 2050 y te dijera, soy un viajero del tiempo. Ese celular no lo veo. Qué bueno, es bonito. Y te mira, esta es tu vida en el año 2050. Échale ganas, ánimo. Sigue firme en el Señor. No decaigas, ¿verdad? Sigue adelante. Y te mostrara tu vida en el 2050 y lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha logrado en tu vida, en tu familia, con tu negocio, con tu trabajo, y vieras que eres próspero en el 2050, ¿te alejarías del Señor? ¿Te desanimarías? Yo creo que le echarías más ganas, hermano, porque te están mostrando lo bendecido que eres cuando el Señor haya terminado su obra en ti. Lo próspero que eres. Si alguien te enseñara eso, hermano, no te darías por vencido. Dice en Romanos 1, hermanos, mas el justo por la fe. Gracias a Dios porque no hay viajeros en el tiempo, hermanos, que vengan y nos muestren lo que Dios ha hecho en el futuro en nuestras vidas. A usted y a mí nos toca vivir, ¿por qué? Por fe. Nos toca vivir por fe, hermanos. Mire, de todo mal Dios siempre saca un bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Estás pasando por algún problema, por alguna situación difícil? ¿Estás pasando por el medio de la tormenta? Soporta la tormenta, porque Dios todavía está en control y Dios todavía sigue obrando en tu vida. Y Él va a usar todas las situaciones, y es más, Él va a crear más situaciones para cumplir con el fin que Él ha establecido en tu vida y en la mía. Tu trabajo es estar en la cisterna. Tu trabajo es ser esclavo, estar en la cárcel, ser olvidado y ser fiel a Dios sin tener una promesa de la cual va a ser el resultado de tu vida. Mire Génesis 45. Génesis 45. Versículo 5
al 8. Ahora pues, José se da a conocer a sus hermanos y mire lo que dice. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, ¿qué dice aquí, hermanos? Me envió Dios. Me envió Dios delante de vosotros. Se dice que José, hermanos, se dice que José es un tipo de Cristo. ¿Recuerda lo que dice Juan 14, hermanos? ¿Se recuerda lo que dice Juan capítulo 14? Voy pues a preparar lugar para ¿quién? Y dice, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dice, para que donde yo esté, ¿sabe? Gracias a Dios, hermanos, porque José comprendió que esos 23 años entre la promesa y el cumplimiento de su promesa, hermanos, no habían sido sus hermanos quienes lo vendieron. No había sido, hermanos, la esposa de Potifar, ni Potifar quien lo enviaron a esa cárcel, hermanos. Él comprendió que había sido Dios quien lo envió por delante para preparar una morada para sus hermanos. Dice la Biblia que llegaron 72. Y dice la Biblia que salieron 600,000 hombres sin contar mujeres y niños. Imagínense eso, hermanos. Imagínense eso. Mire Génesis 50. Génesis 50. Versículo 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sus hermanos estaban pensando ahí en su corazón, estaban diciendo, José ha tenido misericordia de nosotros por amor a nuestro Padre. Pero ahora que nuestro padre ha muerto, José se va a vengar de nosotros. Y José viene y les dice, no tengan miedo. Dice, porque ustedes pensaron mal contra mí. Pero ese mal que ustedes pensaron, ese pecado que ustedes hicieron contra mí, Dios lo usó para bien, para salvarle la vida a los 72 de ustedes que llegaron aquí. Y para preservar todo el pueblo con vida. Todos estos pueblos de alrededor, mantenerlos con vida. No fueron ustedes, fue Dios y la gracia de Dios en mi vida. A eso se le llama providencia, hermanos. Eso se le llama providencia. Quizás te sientes que has perdido el control en un problema. Y les mencionaba, hermanos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted va de copiloto? Ahí va en carretera. Y usted de repente pues va dormido, ¿verdad? Disfrutando el viaje porque sabe que su conductor es un buen chofer. ¿Ah? Y usted va bien cómodo, bien tranquilo. Y de repente despierta, hermanos, y ve que su chofer, su conductor va dormido también. Que ya las manos ya las trae abajo, hermanos. ¿Qué sentiría? Miedo. ¿Qué harían? Tal vez si quisieran agarrar el volante, ¿verdad? ¿Sabe que muchas veces es lo que queremos hacer en nuestra vida y con lo que está pasando? Quitar a Dios del volante. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios nunca quita su mano del volante. Lo triste es que muchas veces nosotros con nuestras actitudes, por el dolor que estamos sintiendo, por el sufrimiento, queremos hacer a Dios a un lado y decirle, a ver, Señor, quita las manos del volante, déjame a mí controlar mi vida, controlar mi situación.
Y debemos agradecer a Dios, hermanos, porque Dios nunca quita la mano del volante. Dios nunca olvida. Dios nunca deja de estar presente. 23 años, hermanos, tuvieron que pasar. Y la Biblia dice, en cada momento Dios estaba con José. Dios estuvo con José ahí en la cisterna. Dios estuvo con José en ese viaje de Canaán hasta Egipto. Dios estuvo con José en la casa de Potifar. Y Dios estuvo con José, hermanos, ahí en la cárcel. Y cuando estuvo, hermanos, como segundo de Faraón, Dios seguía estando en la vida de José. Dios nunca quita la mano del volante, hermanos. Dios siempre está presente, Él no te ha olvidado. La pregunta es, ¿puedes confiar en el control de Dios? ¿Puedes confiar en el control de Dios, hermano? El raite se va a disfrutar más si confías y si le dejas el volante a Dios. El resultado es de Dios. A ti y a mí nos toca ser obedientes a Dios, hermano. Obedecerle a Dios. Y tal vez, hermanos, mire, la semana pasada la decisión era confiar en Dios. Hoy, hermano, la decisión quizás que debas de tomar es decir, Señor, tanto tiempo he tratado de quitarte el control. Y ¿sabes qué, Señor? Hoy te dejo las riendas. Hoy suelto las riendas, hoy suelto el volante y te lo dejo a ti. Ten el control, Señor, de mi vida. ¿Por qué no decides hoy, hermano, darle el control de tu vida? Y decirle, Señor, he estado luchando mucho tiempo contra ti. Quiero rendir mi voluntad. Y quiero, Señor, que tú hagas tu voluntad en mi vida. ¿Puedes confiar en su control, hermano? Tal vez para ti sea algo difícil. Tal vez para ti sea algo imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y no hay nada difícil. Dios tiene su tiempo, hermanos. Mire, 14 años. 14. Yo no sé, no lo vayan a malinterpretar. 14 años esperando que le hablen de una fosa, ¿verdad? Donde quizás esté su hijo. ¿Cómo sabe si el destino es otro? Digo, el destino final que Dios tiene, hermanos. Quizás. Tal vez usted está esperando alguna cosa en su vida y tal vez Dios tiene algo mejor para usted, hermano. Pero ¿sabe una cosa? A usted y a mí nos toca ser obedientes a Dios, confiar en Él, cederle el control y esperar que Él dé los resultados en su tiempo y conforme a su voluntad, hermanos. Amén. ¿Puedes confiar en el control de tu vida? Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo tan precioso en el cual podemos abrir tu palabra y aprender de ella. Y ver, Señor, tu providencia. Proveyendo, Señor, en nuestra vida presente, sabiendo el fin, Señor, de tu propósito en nuestra vida. Y tal vez, Señor, hemos estado por mucho tiempo luchando contra ti, contra tu voluntad. Tratando de quitarte, Señor, las manos del volante. Pero hoy, Señor, nos enseñas que no hay mejor conductor que tú. Que tú miras más allá de lo que nosotros podemos mirar. Y que tu propósito y el final para nuestra vida es mucho mejor, Señor, de lo que nosotros pensamos o esperamos. Ayúdanos, Señor, a cederte ese lugar, a rendir nuestras vidas y el control de ellas a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti y saber, Señor, que tú sabes mejor que nosotros.
Por favor, Señor, ayúdanos a tomar las decisiones correctas en nuestra vida y poder, Señor, vivir confiados en el día de hoy. Y si hay planes para mañana, Señor, que esos planes estén dentro de tu voluntad y que seamos obedientes, Señor, a lo que tú tienes preparado y a lo que tú nos mandas a hacer, esperando los resultados que vengan de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, Señor, y que nosotros cumplamos con nuestro deber que tú has encomendado a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y oramos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.